Besiata Ishmaya, en la Perashá nosotros encontramos que nos habla sobre Betzalel. Betzalel, que Hashem le puso un espíritu de sabiduría. Y entonces esto nos da la oportunidad para hablar sobre nuestros sabios un poquito. Por supuesto que Betzalel, eh, como todos los, todos los Yudim que salieron de Egipto, que venían de ser esclavos, hijos, nietos, bisnietos de esclavos, eran no podemos entender que tuvieran una mentalidad como creativa después de estar encerrados en una forma, la mente cerrada, mente de esclavos. Pero por supuesto, todo esto es algo que Hashem les da. Por eso está escrito que Hashem puso el espíritu de sabiduría en Bezalel y también en la persona que lo ayudó, que no recuerdo el nombre, eh, no recuerdo ahora el nombre, también está en la Perashá. Y esto nos da oportunidad para hablar sobre nuestros sabios, que también, por supuesto, Hashem puso en ellos un espíritu de sabiduría. En todos nosotros pedimos en la tefilá, en la Tajonen, en la primera bendición de la Milá, pedimos sabiduría, y es algo que hay que pedir y es algo que tenemos que forzar. ¿Por qué? Porque es una de las cosas en las que nosotros tenemos que esforzarnos. Vamos a recibir la siete Ishmaya, pero es algo que no es como el sustento, que el sustento nosotros hacemos un poquito y todo viene del cielo. La sabiduría también viene del cielo, pero tenemos que hacer lo máximo. Nos habla una nieta del Stipler. Stipler, Rabbi Jacob Israel Kanievski, papá de Rabbi Chaim Kanievski. Nos cuenta que el papá, perdón, el abuelo, el Stipler, él em, era muy rápido en los cálculos de la gematria. Gematria, aparte de saber toda la Torá, que sabía, no había cosa que no supiera, pero también hacía cálculos con los valores numéricos de las letras. Al final de su libro sobre la Torá, uno de sus libros, bueno, el libro más famoso, por supuesto, es el Keilot Yaakov, que así se lo conoce a él con ese nombre también, pero hay un libro también muy famoso que se llama Birkat Pérez, y al final él trae toda una especie como un suplemento de números, cálculos de gematриas sobre todas sobre toda la Torá e inclusive con explicaciones de Rashi. Y el abuelo él hacía las cuentas a mucha velocidad y esto lo hacía entre cada lectura y lectura de la Torá, o también cuando se iba a dormir. Él no ocupaba el tiempo de estudio fijo que tenía para hacer cálculos numéricos. ¿Por qué? Porque en el Pirkei Avot está escrito que los cálculos numéricos son el postre de la Torá. No la Torá en sí. Hay gente que se dedica a los números y por dedicarse a los números no estudia. No, estudiar, por supuesto, primero estudiar. Los números, postre, así como dice el Pirkei Avot. Pero él preparaba las cosas, a ver qué dice aquí. Hoy a Mejin, Gematrat Shel Ashana, Lesharim Shel Sefarah, Behem, Bejoles Danut, Lesemahot. Él hacía los números y los ponía en en los costados de los libros que escribía y también en las invitaciones de casamiento que le daban. Ahí hacía cálculos. De repente tenía una invitación y hacía de repente un, un, eh, los cálculos los encontraban ahí. La familia encontró cálculos por todos lados. En lados, papeles que sobraban por ahí por la casa, en envoltorios de libros, en invitaciones a alegrías. Pero, por supuesto, el tiempo de estudio, él no sacaba nada para esto. Lo hacía en momentos que no podía estudiar. El, el Rab estudió en Yeshivat Novardok. Novardok es una yeshiva muy famosa
que tenía una fuerza muy especial, el Sábami Novardo, que él ponía en los alumnos una fe impresionante, pero algo muy fuerte, era la fe que les inculcaba a todos, y él era uno de los alumnos principales de la yeshiva. Era un ejemplo de lo que era el Musar, porque el Musar también era algo que en Novardok era muy importante. Y, y él eh, a pesar de que tal vez las costumbres del Novardo tal vez no eran exactamente lo que él, como él lo manejaba, pero de todas maneras era uno de los, de los pilares de la yeshiva. Eh, Él tenía una confianza en Hashem impresionante, y todo esto, él se apoyaba solamente en todo, se apoyaba solamente en Hashem, pero no como nosotros lo decimos, se veía en él, esto se veía en él. El honor personal no existía para nadie. Él no, él se escapaba de todos los honores, inclusive él no se preocupaba por su aspecto de, de su aspecto exterior. Por supuesto, no que iba desprolijo, pero tal vez al ser un sabio muy grande y tal vez al ser una yeshiva, era un rabino importante la yeshiva, tenía que estar vestido en forma más elegante o más pipicucú, como dicen, pero no, él iba simple, él siempre iba con simpleza. Contó un sabio muy grande, que una vez tuvo la necesidad de ir a hablar con él, escuchar la opinión del Stapler por un tema muy importante. Fue a la casa y lo encontró fuera de la casa. Y el Stapler le dijo que estaba fuera porque la llave se perdió, no podía entrar. La única forma que había de entrar era por la ventana. El Stapler le dijo con una naturalidad increíble. Le dijo, yo me agacho un poquito, tú te subes a mi espalda y entras por la ventana. Es la única forma de poder entrar a la casa. Tú te subes a mi espalda, entras por la ventana y me abres la puerta de adentro. Y entonces todo va, ya voy a poder entrar a mi casa. El sabio este dice, no pude hacer una cosa así. ¿Cómo me voy a parar sobre un hombre santo como este? ¿Es posible una cosa así? Y él me lo dijo con tanta naturalidad y yo, por supuesto, me negué, me negué, me negué. Esperamos que venga otra persona y él se subió arriba mío o yo me subí arriba de él, pero no arriba del Stapler. No, eso jamás. Él lo dijo con toda naturalidad, súbanse arriba mío. Bueno, así de simple, así de humilde. Con todo esto, el abuelo, o sea, está hablando la nieta, como dijimos, el abuelo nunca despreció el honor de la Torá. Como dijeron nuestros sabios, que un sabio tiene que, em, tiene que tener las ropas que un sabio que descuida sus ropas tiene pena de muerte. Así está escrito en nuestros libros sagrados. Y él, siendo Rosh Yeshiva, él llegaba a las fiestas de la yeshiva, de sus alumnos, o a las fiestas familiares, de la misma forma que estaba vestido durante el día. Él no se cambiaba de ropa para ir a una fiesta. Él estaba vestido, usaba frac, ¿por qué? Porque usaba un frac, un saco largo, porque era Rosh Yeshiva, porque era el ramo más importante de la generación. Pero así él se manejaba todos los días. Se manejaba todos los días de esa forma, era el Rosh Yeshiva y así se manejaba, no se iba a poner una ropa de lujo para ir a una fiesta. Normal, normal. Y
cuando dejó de ser Rosh Yeshiva, dejó de vestirse con la ropa así característica de un Rosh Yeshiva, pero de todas maneras él vio un traje un poquito largo también, que, como el que usaba en Europa, y pidió que se lo hagan. Fue a un sastre para que se lo hagan. No era una cosa que se veía como Rosh Yeshiva, pero él ya, a pesar, era el Gadolador, era el sabio más grande de la generación. Pero, de todas maneras, como no era Rosh Yeshiva, entonces él era más humilde y así se mantuvo siempre. Tenía uno para Shabbat y uno para de semana. Esto es lo que él tenía, nada más. No necesitaba más. ¿Y qué más nos dice acá? Eh, Dice, el Saba, él intentaba por todos los medios que no lo ayude otra persona. Hay muchos rabinos que son muy importantes y tienen un ayudante. Un ayudante, alguien que les atiende las llamadas, alguien que se ocupa de las tramitaciones y cosas y hablar con la yeshivot y hablar con, con cosas, ayudar. Necesita ayuda, tiene muchas ocupaciones y necesita ayuda. Él nunca tuvo una persona que lo ayude, nunca quiso tener, siempre se negó, ni siquiera los normalmente hay lo que se llama un gabay, un ayudante, que ayuda a un rabino importante. Ni siquiera la familia, ni siquiera la familia le permitió, él todo lo hacía por sí mismo. Y inclusive cuando él recibía gente, que recibía gente todos los días en su casa, él lo hacía sin ayuda de nadie. Él se negaba también a recibir cualquier tipo de ayuda de cualquier persona sin pagar. Por cualquier cosa que él necesitaba de cualquier persona, y muchas personas siempre se ofrecen a hacerle a un rabino algo gratis, alguna cosa sin que el rabino tenga que pagar, en cualquier tipo de cosas, en alguna ayuda, él no hacía absolutamente nada sin pagar. Si no pagaba, hasta que no, hasta que la persona no aceptaba el pago, él no permitía que le den absolutamente nada. Y a la fuerza tenían que aceptar. La única vez que él pidió, que él pidió, que pidió una ayuda, que aceptó una ayuda, fue después de que falleció la esposa, o sea, la abuela, la que está contando acá es la nieta, que él pidió que uno de los nietos vaya a dormir con él cada noche para que lo acompañe, porque ya estaba muy viejito y entonces para que tenga una compañía y que no esté solo en la casa. Nuestros sabios, así son nuestros sabios, así de humildes fueron siempre nuestros sabios. Vamos a Purim. En estos días de Purim, que en realidad es un solo día, ¿no? Un día aquí, un día en Jerusalén, el tiempo provoca fortalecernos en fe, para variar. Para variar, siempre el tiempo provoca fortalecernos en fe en Hashem, que Él es nuestro creador, Él es nuestro conductor, en todas las cosas que se hagan, tanto sea particular como colectivo, todas las cosas naturales que nosotros vemos, que son naturales, todo está de la mano de Hashem. Y en esto, acá en Purim tenemos un cambio fundamental respecto a todos los demás milagros que tuvo Israel. Por ejemplo, la salida de Egipto, por ejemplo, Hanukkah o algunos otros. Purim es diferente. ¿Por qué?
Porque en la salida de Egipto hubo cosas que fueron contra la naturaleza, ¿cierto? El mar se abre, el lecho del mar sube, seco, baldosas para que los judíos caminen, después se revuelve para que los egipcios se ahoguen, vuelve hacia abajo, las aguas vuelven, se revuelven, 12 pasadizos, ¿qué es todo esto? Es todo un milagro a través de otro milagro, todas las cosas que pasaron, las plagas de Egipto también, todo contra la naturaleza, el fuego con el agua haciendo la paz, eso pasó en el primer día nada más de la creación, después no pasó nunca más. Todas cosas contra la naturaleza, en Hanukkah, una botella de aceite que va a durar un día, duró 8 días, eh, un, un puñado de Yudim destruyeron el ejército de un imperio. Todas cosas no naturales, por supuesto. Pero Purim, no hay nada que sea fuera de la naturaleza. Purim es una serie de acontecimientos naturales, naturales, extraños. ¿Por qué? Porque pasan cosas que no entendemos y que cuando juntamos todas las cosas, de repente se ve el milagro. Solamente después de ya nosotros leemos toda la Megilá, y solamente cuando leemos el último capítulo, ahí entendemos cómo se junta cada cosa. Y cada uno de los acontecimientos tiene una parte en la salvación, pero hasta el final no entendemos nada. Está escrito en el Midrash Talpiot, así se llama este Midrash, que el sorteo que hizo Amán a Rasha lo hizo con un pedazo de hueso cuadrado o cúbico, lo que tiene unos puntitos. Ustedes deben saber qué es. Tiene unos puntitos en 6 caras, lo que nosotros llamamos dados, ¿no es cierto? Que acá lo llama, ¿cómo lo llama acá? No sé cómo lo llaman. Bueno, dice que tiene, de un lado tiene un puntito, de otro tiene 2 puntitos, y así hasta los 6, y que en idioma extranjero se llama dado, o se llama dice en inglés, puede ser, dice. Em, y son como unos cubos, bueno, ya sabemos, los chicos juegan con esto, cada vez que van a hacer un juego tiran los números. Y este sorteo, este sorteo se hizo, em, a ver, vamos a ver qué interesante esto. Lo de las cuentas no hace falta, todos sabemos lo que hay, ¿no es cierto? Este sorteo se hizo con el lado que está el 6. No, perdón, se hizo con el lado que tiene 3 puntos y frente a este hay 4. Sabemos que del otro lado del 3 está el 4, ¿no? En el dado. Y del lado que hay 6 hay 1. Y 2 5 también. O sea, cada vez los lados enfrentados suman 7, siempre. Y cuando Amán hizo el sorteo con, con 3, con 3 dados, dice acá, con 3 dados, uno de ellos fijó el año, en el otro fijó el mes y en el otro fijó el día que iba a ser el decreto. ¿Y qué le salió? Le salió el primero, le salió el número 1, el segundo le salió el número 3 y el tercero le salió, le salió Behem Beshelishi Shalosh, también 3. O sea, Aleph Gimel Gimel, como el nombre del papá de él. ¿Qué pensó Amán? Si le salió Agag, pues sabemos que Amán es Amán Agigí. ¿Por qué Amán Agigí? Porque el papá se llamaba Agag. Entonces, Amán Agigí. Él pensó que con seguridad él iba a vencer en todo esto, porque el nombre del padre, Agag, salió en el sorteo, salió arriba.
Y él pensó un poco más y se fijó que estaba abajo. Si arriba está Agag, porque está Aleph, Gimel, Gimel, o sea, 1, 3, 3, quiere decir que abajo que está 6, 4, 4. ¿Sí? Si arriba hay 1, 3, 3, abajo está 6, 4, 4. O sea, Bab, Dalet, Dalet, como la palabra David, David Amelech. Entonces, ¿qué pensó? Él entendió que la suerte de Israel estaba hacia abajo, porque abajo estaba el nombre de David. Y que esto, por supuesto, no era bueno para Israel. Pero él quiso ver esto, lo quiso ver. Dijo, si Agag, mi papá, está arriba y David está abajo, yo quiero ver que David está abajo. Entonces, para ver que David está abajo, ¿qué hizo? Lo dio vuelta. Lo dio vuelta y para ver el nombre de David, que estaba abajo, y en ese momento, cuando él dio vuelta, se dio vuelta la suerte. Y David subió y Amán bajó. Él mismo produjo su caída con esto. Y con esto que vemos, nos viene a enseñar que cuando la situación, nosotros vemos que nuestra situación es buena, Baruch Hashem, que siempre sea buena, pero vemos que nuestra situación es buena, estamos en lo alto, no miremos, no miremos lo que pasa abajo, no miremos a quien está mal, no tratemos de ver el que está mal para ver, para disfrutar del que está mal. ¿Por qué? Porque esto es lo que hizo Amán y perdió todo. Y hay un ejemplo que se me ocurre ahora también. Cuando Lot se escapa, el ángel le dice que no mire hacia atrás, que no mire lo que pasa en Sodom. Y la esposa miró y se convirtió en una estatua de sal. Entonces, otra prueba de que no hay que, no hay que andar mirando estas cosas. Me voy a hacer una marquita, ¿qué pasó? A ver. Sigue diciendo Rob Biderman, esto es un estudio que nos muestra que, ¿cuál es el estudio que nos muestra? Cuando, un momento, ¿dónde dejamos? Estábamos hablando de todos los acontecimientos que formaron, que crearon el milagro de Purim, que eran acontecimientos normales, sin que se vea milagro en ello. De acá nosotros podemos ver que cuando nosotros estamos esperando la salvación, no hay que preguntar Manishtaná, no hay que preguntar como en Pesaj preguntamos Manishtaná, ¿qué cambió? Hubo cambios, en Pesaj hubo cambios. En la noche del Seder nosotros preguntamos Manishtaná, ¿qué cambió? ¿Qué es esta noche distinta de todas las noches? Pero no tenemos que preguntar Manishtaná, ¿por qué? ¿Por qué el sustento ahora no está bien? ¿O por qué la salud, lo aleno, no está bien ahora? ¿O no tenemos satisfacciones y nos sentimos tristes? No tenemos que preguntar, no tenemos que preguntar nada, sino fortalecernos y recordar todos los hechos de la Megilat Esther, que donde Akadosh Baruj Hu, él maneja su mundo con favor, con piedad, y él prepara desde un principio, prepara el remedio antes que la enfermedad. Esto siempre prepara la medicación antes que el golpe, siempre. Así, así dicen nuestros sabios, esto no es un dicho popular de la gente. Está escrito en el Talmud y está escrito en nuestros libros sagrados. Entonces, siempre prepara la refuá antes. Y él asocia acontecimientos distintos, todos naturales, ¿para qué? Para ocultar la salvación, que la salvación no esté a la vista, como, como si fuera unas cosas que están totalmente desconectadas y después de repente las junta todas y todo aparece y todo se puede ver con mucha alegría, con mucha felicidad, de qué manera Hashem asocia las cosas. El Hidushé Arim,
Sheikh Salih Brajá, él acostumbraba a decir, cuando mataron a Vashti, entró, entró una persona al Bet Midrash y le contó a todos los que estaban estudiando que el rey mató a la reina. Ahí en Shushan estaban todos estudiando en una yeshiva. De repente, una persona entró a contar que el rey mató a la reina. ¿Y qué hizo la gente que estaba estudiando? Lo sacó. ¿Qué vienes a interrumpir con tonterías? ¿Qué nos vienes a contar cuentos nosotros? ¿Querés revolvernos la cabeza? Estamos estudiando. Llévate tus tonterías a otro lado, no aquí. Y también después, cuando Esther fue nombrada reina, seguro que también otro vino y entró al Betamidrash a, a contarle a los que están estudiando Torah, déjenlos en paz. Ellos no necesitan saber las noticias, lo que está pasando. Entonces, seguro que tampoco quisieron escuchar esas palabras. De la misma forma, tampoco encontramos ningún asunto de lo de lo que pasó con eso que estaba escrito en el libro de los recuerdos del reino, de que había dos soldados que ellos quisieron matar a Hashverosh y Mordejai se enteró y salvó al rey, le salvó la vida al rey, pero todas esas cosas no les interesaba a la gente. Pero, después está escrito, Balaila U, Kasher Nedada, o Nadena, no me sale la palabra, Nadeda, Shanat Amelech. ¿Qué pasó esa noche cuando se alteró el sueño del rey? Ahí empezamos a entender todas las cosas que pasaron después de la comida o del banquete que Esther le preparó al rey y a Amán. Esa noche se alteró el sueño del rey, que nuestros libros dicen que, ¿de qué rey? De Hashem, no de Hashverosh. ¿Por qué? Porque ahora empezó a mover todas las cosas. Pero Akadosh con su piedad, él adelantó la medicina al golpe con el milagro, un milagro vestido de naturaleza. Y en el tercer año del reinado de Ahasverosh, los ángeles del cielo, ellos ya empezaron ellos, comenzó todo con la muerte de Vashti, por supuesto. ¿Para qué? Para que venga Esther en su lugar. Primero no se entendía. Eh, Amán quería, Amán fue el que le propuso matar a la reina. ¿Por qué? Porque él tenía un proyecto. ¿Quién iba a ser la reina? La hija de Amán. Ella iba a ser la reina, pero le salió mal. Esther parece que con sus 75 años era más bonita que, que la hija de Amán. Apareció Esther en su lugar, ¿para qué? Para salvar a todo el pueblo de Israel de la exterminación. Y también todo eso hizo que Mordejai salve la vida del rey sin que reciba su pago por haber salvado al rey. Todas son cosas normales, son cosas normales, salvo el hecho de que Esther, con 75 años y que era verde, ella fue la reina, que eso fue algo que aparentemente no se entiende, pero tampoco es algo fuera de la naturaleza. Hashem forma las parejas. Hashem forma las parejas y nadie sabe cómo Hashem forma las parejas. Puede ser la pareja más despareja, pero la formó Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem es el dueño de la gracia y hace que caiga en gracia una persona con otra. Así que eso no es algo milagroso, es parte de lo que Hashem hace todo el tiempo. Y por supuesto que en el libro de los recuerdos del reino, que estaba escrito justamente eso, en todas las hojas,
El rey Amán quería cambiar la hoja, otra hoja. ¿No recuerdan esto? Que Mordejai, él salvó al rey y no cobró la recompensa. Y Amán no paraba de decirle al rey, pero él quería... ¿Por qué estaba Amán ahí dando vueltas por el palacio esa noche? Venía a decirle al rey que había que colgar a Mordejai. Y enseguida preguntó el rey, ¿qué hacemos con el hombre que el rey quiere y lo quiere regalarle algo? ¿Qué hacemos con ese hombre? Y Amán que dijo, y yo, ¿quién más que yo? Y ahí se vio todo el milagro. Y no solamente esto, sino que todos los acontecimientos tienen, cada uno tuvo su tiempo y, y por supuesto que están cada uno en su preciso momento. Son acontecimientos, como dijimos, de los más diversos, pero cada uno llegó en el momento exacto. Y el hecho de que hayan matado a Vashti, a la reina, ¿por qué? Porque él habló duro al rey. ¿Por qué él habló duro? Porque el rey quería que ella se desnude delante de toda la gente. Estaba un poquito borrachito el rey. Quería que se desnude delante de todos los hombres. Y ella le dijo que no quería, no quería. ¿Y cómo? ¿Pero por qué no quería? Porque Hashem había hecho que le crezca una cola. Y entonces ella no quería. Tal vez si estaba bonita, tal vez sí se hubiera ofrecido a desnudar, pero no quiso porque iba a pasar vergüenza. Y entonces el rey le dijo, ¿cómo tú te niegas a la orden del rey? Y él le dijo, tú eras el que limpiaba las vacas de mi papá. Tú no eres el rey. Mi papá era el rey. Tú te casaste conmigo nada más. Tú compraste el reino. Tú limpiabas la suciedad de las vacas en el palacio. Y entonces ahí se sintió ofendido el rey. Y preguntó a los ministros qué hacer. Y dijeron, hay que matarla. Amán dijo, hay que matarla. Y todo esto, ¿por qué? Porque esto era la preparación de la llegada de Esther, que Esther tenía que venir a salvar a todo el pueblo. Pero no son las únicas cosas, todas las cosas. ¿Qué hacían Esther y Mordejai? ¿Qué hacía, como ya dijimos, qué hacía el rey Ahasuerós en esa ciudad pequeñita llamada Shushan, que no era la capital? Ya dijimos, tuvieron que llevar el palacio donde estaba el trono, porque el trono no podía ir al palacio. Si el trono no va al palacio, el palacio va al trono. Entonces construyeron alrededor del trono que no lo podían mover, construyeron el palacio alrededor en Shushan, tuvieron que mudar la capital a Shushan. También eso parecen cosas normales. Construyeron un trono tan grande que no se podía mover. Y entonces tuvieron que construir ahí mismo el palacio. Y también, por supuesto, los dos soldados que quisieron, quisieron traicionar al rey. Esto no es una cosa, son cosas normales que pasan en todos los reinos. Y después está escrito que Ahasuerós le dio grandeza a Amán. ¿Para qué le dio grandeza? Porque si no le da grandeza, la caída es suave. Cuando uno sube muy alto, después cae más fuerte. Y después la grandeza para quién fue, como dijimos, fue para Mordejai. Todo esto fue para salvar la vida, por haberle salvado la vida de estos dos, frente a estos dos soldados que quisieron traicionar al rey. La regla general aquí, ¿cuál es? Que todo el milagro está vestido de natural, como dijimos, y que al final nosotros podemos ver como todo tiene un cálculo preciso, exacto, todo se ve como que viene del cielo. Y además sigue diciendo el Hidush Harim, como
así como en los días de Mordejai y Esther, hubo una pregunta muy grande que ¿cómo puede ser que una mujer justa como Esther haya sido llevada a ese palacio donde había gente impura? Y todas las preguntas. ¿Por qué, por qué Ahasverosh le dio grandeza a Amán? Una grandeza tan, tan importante que todos tenían que inclinarse a él. ¿Y por qué Mordejai tenía que enfrentarlo? ¿No podía pasar por otra calle, Mordejai? ¿Por qué tenía que pasar justo por donde pasaba Amán para mostrarle que él no se va a inclinar? Todo esto, como es como una provocación, pero todo esto se ve después. Todo esto se descubre después que la supervisión grande del cielo hace que todo encaje en una forma perfecta. Y yo había visto, no sé, no lo había comentado, no lo comenté, em, que Ahasverosh tenía miedo de enfrentarse a los judíos. Desde un principio, cuando Amán le dice que hay un pueblo que está repartido por todo tu reino y hay que exterminarlo, Ahasverosh dice, yo con los judíos no me meto, yo con ellos no me meto. Todo el que se metió con ellos termina perdiendo. Y Amán lo convence pagando dinero. También Ahasverosh decía, si los matas a todos, voy a cobrar menos impuestos. Y por eso él le dio dinero. Amán le dio dinero, acá está, no vas a perder nada, todo va a ser mi responsabilidad. Si pasa algo, que me pase a ti no te va a pasar nada. Y así Ahasverosh aceptó. Pero no solamente eso, él había visto los... También tenía brujos, como en Egipto, también Ahasverosh tenía sus brujitos también por ahí, que le habían mostrado que el siguiente rey iba a ser judío. El siguiente rey iba a ser judío y él dijo, si el siguiente rey va a ser judío, quiere decir que algo va a pasar. Se meten con los judíos, algo va a pasar. Y yo, pero Baby, lo que él no supo, a ver, are we si yo going apagué to el Ruthie's micrófono, house? no se abre de vuelta. Si yo apagué el micrófono, este es otro micrófono. Todas las cámaras apagadas, qué increíble que son. Increíbles. Bueno, ¿qué fue lo que él no supo? Que él tuvo un hijo con Esther. El hijo que tuvo con Esther es judío, porque Esther es judía. Y él no sabía que era el hijo de él que lo sucedió en el reinado, pero no sabía eso. Hay muchas versiones sobre ese tema, pero en la práctica, yo hoy pregunté a una persona muy sabia, le pregunté por qué, porque hay quien dice que Esther, que el rey este no la tocó a Esther nunca, en todo ese tiempo que Esther estuvo en el palacio, pero es algo muy difícil de entender que no le haya tocado. Pero lo que sí se puede entender es que para ella haya sido una cosa eh, no de parte de ella, sino solamente de parte de él. Esto es algo que no existe, por ejemplo, lo aleno, que no veamos, que no ocurra, pero podemos entender el caso de que lo que Ahasverosh hizo con Esther se considera como una violación. ¿Por qué? Porque si ella no tiene voluntad, si la mujer se pone como una piedra, entonces ella no tiene ninguna culpa, no tuvo ningún provecho, no tuvo ninguna satisfacción de la relación que tuvo ese hombre con ella, y es como si fuera una violación. Cosa que no puede pasar con un hombre. No existe que una mujer viole a un hombre. En una relación, el hombre a la fuerza tiene que tener satisfacción, alguna satisfacción tiene que tener. No existe que la mujer viole al hombre, pero que el hombre viole a la mujer sí existe. Entonces, esto se puede considerar como que ella no tuvo ningún provecho de todo la estancia que tuvo ahí en ese palacio de gente impura. De ahí podemos entender lo que
que Esther mantuvo su pureza, porque ella fue como una piedra, a pesar de que él tuvo que estar con ese rey, pero fue para salvar al pueblo de Israel, no fue para otra cosa. Hay una cosa muy bonita que, que dijo uno de los grandes de Israel para explicar lo que está escrito en el Shulchan Aruch sobre el tema de la lectura de la Megilá. Hay una costumbre de todo el pueblo de Israel de que la persona que lee la Megilá, ¿qué hace? Extiende. Todo el que tiene una Megilá Kasher, cuando va a la sinagoga a escuchar la Megilá, abre toda la Megilá. La costumbre es abrir toda Megilá. Yo pensé que era una alajá, porque veía que todos lo hacían, pero no, no es una alajá, sino es una costumbre. Es una costumbre de abrir toda la Megilá. Bueno, hay que doblarla un poquito porque, pero que no está enrollada, guardada, sino está toda abierta y como que voy plegando las hojas una con otra, así las voy plegando un poquito y voy usándolas y después sí se van enrollando. Pero, ¿cuál es el motivo de esto? ¿Cuál es el motivo? Que cuando yo tengo delante mío un capítulo de la Megilá, yo todavía no puedo reconocer el milagro. Tengo un capítulo, dos, tres, cuatro, no reconozco el milagro. Solamente cuando el último capítulo lo empiezo a leer, ahí empezamos a ver cuál es el milagro, empezamos a juntar todos los pliegos que se hicieron y ahí vemos la foto completa. Vemos la foto completa y esto nos enseña que lo que estuvimos diciendo hasta ahora, que son acontecimientos separados, naturales, pero recién cuando los vemos todos juntos, cada uno en su lugar, ahí entendemos todo el milagro de Purim. Déjenme ver dónde seguimos ahora. Escribió el Hatán Sofer, sé que es el libro Ajá, algo que dijeron nuestros sabios en el Tratado de Nidá, en el Talmud. En Balanes Makir Benizó. La persona que está dentro del milagro no reconoce el milagro que le está sucediendo. Muchas veces puede pasar que en cierta circunstancia, que puede ser en una persona o puede ser en un grupo de personas, que no, no se ven dentro de ese milagro, de esa salvación. Estoy dentro de la salvación, pero no la veo. Y así esto es lo que sucede dentro de la Megilá, en la Megilá Esther, que al principio de la Megilá nosotros encontramos que Memujan, que es Amán, él aconseja al rey, matar a la reina, Vashti, Umalhutá y Tena Melech, le reutá a Tobá Mimena. Usted va a matar a la reina y va a darle el reinado, la corona, a una que sea mejor que ella. Así le dijo Memujan. El rey estaba borracho, por supuesto, cuando escuchó esto y aceptó matarla. Y cuando él pensaba en la hija de él, ponerla como reina en lugar de Vashti, así aparece en el Targum Esther, pero en la práctica se le dio vuelta el asunto. A Kosoarjú le dio vuelta el consejo y que, que no solamente que no pudo tener provecho de la muerte de la reina, sino que justamente esta muerte hizo que Esther suba, se convierta en reina y que ella provoque que a Amán lo cuelguen de la soguita. Y
Galeja libre Sri Umarpe. Veamos las palabras del Sri Umarpe que él escribió. Escribió, esto lo escribió el Stapler. Hace un rato hablamos de él. ¿Qué escribió el Stapler? En el Haye Olam. Dijeron nuestros sabios en el Tratado de Megilá sobre el versículo de la Megilat Esther. Ajar Adebarim Aele. Después de estas palabras, el rey Ahasuerós le dio poder a Amán. ¿Qué quiere decir después de estas palabras? Después de que Hashem trajo la refuá, trajo el remedio. ¿Por qué? Porque Akash él siempre anticipa para Israel el remedio antes que el golpe. Y explicaron que a todo sufrimiento, a toda cosa que nosotros tenemos, lo aleno, que pasar, ya está preparada la curación. Está preparada ya de antes que empiece el problema, ya está preparada la curación y solamente hace falta tener el mérito de poder ver esa curación y el arreglo de todas las cosas. Y agrega que esto es algo muy, muy sabido, que cuando nosotros nos fortalecemos de no caer en desesperación por ese problema, tenemos un problema, no caer en desesperación. También cuando todo parece que no hay forma de salir. Estamos enredados y no hay forma de salir. Solamente rezar, pedir piedad, ocuparnos del estudio de la Torá, ocuparnos de los preceptos en nombre de Hashem y esperar siempre la salvación que llega en un abrir y cerrar de ojos. Muchas veces, muchas veces, eso yo lo comprobé dándole consejo a la gente que está en problemas, diciéndole, ahora tú estás en un problema. Fortalecerse en fe, todo se va a arreglar y dentro de poco tiempo esto lo vas a ver como algo pasado, algo que pasó. Yo estuve ahí metida dentro de este infierno y ahora estoy fuera. Y puedo decirles con varias personas, Baruch Hashem, simplemente por las cosas que leemos que nos dan fuerza. ¿Cómo tenemos que aplicarlas en la práctica, aplicarlas? ¿Por qué? Porque vemos después que pasó, ya está, quedó atrás. ¿Y cómo salimos? Ni sabemos cómo salimos. ¿Por qué? Porque es un abrir y cerrar de ojos. Así Hashem trae la salvación sin que prácticamente nos demos cuenta, como dijimos recién, estamos dentro del milagro y no sabemos que estamos dentro del milagro. Hashem nos está trayendo la salvación y nosotros seguimos llorando. ¿Por qué? Por todas las cosas que nos pasan. Y Hashem ya está. Ya lo preparó. Tenemos solamente que ver la salvación. Y Vejen Ubehol, Mebujot, Umebulbulim, Makashevot Raot. También en cada llanto, en cada confusión. A veces tenemos los pensamientos medios alterados, medios atravesados, los pensamientos, y estamos sufriendo por cosas que ni siquiera pasan, pero estamos pensando que pueden pasar. Son cosas que nos molestan a veces. Tenemos que pensar, tenemos que imaginar que no hay ningún motivo para esta confusión que tenemos, que en verdad la solución y la respuesta es muy simple, muy clara y que solamente tenemos que pensar un poquito para ver que todo está bien. Lo que pasa es que todo el tiempo que nosotros no nos hacemos merecedores de ver esa simpleza, lo simple que es la salvación, no entendemos. Por eso hace falta sentirnos seguros de que si nos fortalecemos en la Torá,
nos fortalecemos en nuestro servicio a Hashem con simpleza, finalmente Hashem nos va a iluminar y vamos a poder abrir los ojos y ver dónde está la salvación. Y así, y así evitar, por supuesto, no caer nunca en desesperación. Porque cuando caemos en desesperación no vemos nada. No vemos nada. A pesar de que Hashem nos traiga la salvación, tampoco la vemos. Y a pesar de que pase un tiempo, a veces, pasa un tiempo bastante largo y que seguimos en confusión. Finalmente, Hashem nos va a traer la luz, eso con seguridad. Y de acuerdo al esfuerzo, va a ser la recompensa, desde luego. Ujú. Esto tiene que ver con el nafoju, con que las cosas siempre se dan vuelta para Hashem, que es lo que pasó en Purim, Ujú. que todo se dio vuelta. Está escrito en la Megilat Esther, en el capítulo 9, ya por el final. Kimu bekiblu ayudim aleem beal saram. Dice, cumplieron y recibieron los Yudim hechos para para su descendencia. Que ellos recibieron ahora la Torá con amor, ahora en Purim, como dijeron nuestros sabios en el Tratado de Shabbat, en el Talmud, que en el monte Sinai recibimos la Torá por temor. Temor, Hashem nos amenazó que si no recibíamos la Torá, ahí nos iban a enterrar a todos. Pero en Purim recibimos la Torá con amor. Y explicó Rashi, amor al milagro. ¿Por qué? Amor al milagro. Por eso, este tiempo es un tiempo que provoca estudiar Torah, estudiar la Torah de Hashem en este día, en el día de Purim, cuando toda la gente está chupando, Ujú. es el momento para estudiar Torah. Ujú. Y así escribió el Yesod Beshoresh Abodá. Así es el nombre de un libro, así se lo llama el sabio. Dijeron nuestros sabios en la Gemara, en el Tratado de Megilá, que también cuando que con los Yudim había luz, como decimos, la Yudim ahí está Orá, Besazón, Orá, Besimká, Besazón, Vikar. Había luz y había alegría. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? No es la lamparita de Edison la luz. La luz es la Torah. Y explica Rashi, Orá, So, Torah, la luz es Torah que decretó Amán de que no se ocupen de la Torah. Y los judíos se ocuparon de la Torah, Baruch Hashem, y esa fue la alegría. De esto nosotros vemos una obligación muy grande. En este día santo, el día de Purim, que es Kippurim. Kippurim es como, perdón, Kippurim, el día de Yom Kippur es como el día de Purim. En este día santo está la obligación de que Alcohol Yodea Sefer, toda persona que sabe, o sea, que puede, que estudie nuestra Torah sagrada y que se alegre con el estudio. La Tet Oda'a, y darle las gracias a Hashem, unas gracias muy grandes. ¿Por qué? Por el hecho de poder, de que podemos estudiar, que podemos, que tenemos el mérito. Más que podemos estudiar es que tenemos el mérito de estudiar Torah, la Torah de Hashem, que es el tesoro de Hashem. Ayer Ania Etza, que dice acá, Goim Beifer Makashabato Arumin, que Hashem cambió el consejo que dieron
especialmente Amán, que dio el consejo para que cambiar nuestra mente, ¿para qué? Para que no estudiemos Torah, prohibiéndonos, y este enemigo que decretó a ver, contra el pueblo santo, de que no se ocupen de la Torá. Por eso está escrito en el Shulchan Aruch. En el Shulchan Aruch está escrito que es una misión muy grande estudiar Torá en este día. Y son conocidas las palabras del Hatán Sofer, que escribió, Kibalti me rabí, recibí de mi rabino, el Rab, eh, no sé, acá está el nombre, pero no entiendo nada, Shaya Rab Bebeta Midrash, de Keilah Kedoshá Padam. Era Rab de un Betamidrash, de una casa de estudios, de una ciudad, de una congregación, la congregación de Padam, dice acá, que él recibió del Gaón, de un sabio llamado Shev Yaakov, Sefer Lebrajá, que todo el que se ocupa de la Torá entre una lectura de la Megilá y la otra, ¿qué significa? Leemos una Megilá en la noche, leemos una Megilá en la mañana. Yo puedo leer la Megilá a la noche, venimos del ayuno de Esther, hay que comer algo y después me voy a dormir. Me levanto la mañana temprano y otra vez voy a Tefilá y voy a escuchar la Megilá. No, 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 no. ¿Quién dijo que se va a dormir? No, hay que estudiar. Acá dice que todo el que estudia Torah entre una Megilá y la otra, entre la Megilá de la noche y la Megilá del día, se le asegura que va a ser parte del Olam Abba, del mundo venidero. Así recibió el Hatán Sofer, recibió esto y no sabe cuál es el motivo. Así nos dice el Hatán Sofer. No sabe el motivo de esto. Y así legisló, así estableció el Ramá en nombre del Mari Verona, o el nombre de un sabio, le lamet Torah, le fi lifna seuda, de estudiar Torah antes de la comida, y así escribió también, está escrito en Esther, la Yudim Aitá Orá, para los Yudim allá había luz, y dijeron nuestros sabios, la luz de la Torah. Sobre esto también dijeron, vamos a ver, dijeron en forma de broma sobre esto de que, a ver, de que esto de estudiar entre la lectura de la noche y la lectura de la mañana, que dijeron que hay que agregar, que también hay que estudiar Torah entre la Megilá de la mañana de este año y la Megilá de la noche del año que viene. Y que también la persona que estudie todo el tiempo, desde que terminamos la Megilá de la mañana hasta la Megilá de la noche del año que viene, va a tener parte en el Olam Abba. Esto lo dijeron en broma, porque bueno, tenemos que estudiar todo el año, por supuesto. Y también está escrito, escribió el Pele Yoetz en su libro Yalosu Hasidim, que escuchó a un rabino que en la noche de Purim él se sentaba a estudiar Torah la mayoría de la noche y dijo, esta noche todos están comiendo, están tomando, están alegres y nadie, acaso Arjú no tiene gente que se ocupe de la Torá, por eso me voy a ocupar de la Torá para que mi Torá sea importante delante de Hashem. Y los justos que acostumbraron a estudiar leyes de Pesaj antes de la comida, ¿por qué? Porque ellos cumplen lo que está escrito en el Tratado de Pesajim, en el Talmud, que preguntan y averiguan sobre la ley de Pesaj antes de Pesaj 30 días. Y Purim es justamente 30 días antes de Pesaj. Por eso el día de Purim también es un momento para comenzar a estudiar leyes de Pesaj. Y escribió el Ben Yehoyadá, que es el Ben Ishai.
sobre el Tratado de Megilá, sobre lo que está escrito, sobre el versículo de la Megilá, Beyom Hashvi Katub, Katub Lev Amelech Beyain. Dice que en el séptimo día, que Toblev, con el buen corazón del rey y en el vino. Dijo Raba, un sabio del Talmud. El séptimo día era Shabbat y Israel comían y bebían y comenzaban con las palabras de Torá y las palabras de alabanza a Hashem. ¿Qué quiere decir? Que no preguntemos cómo es posible que dentro de la comida Hashverosh haya acusadores sobre el pueblo de Israel. Por eso salió Israel con una queja muy grande. Pero, por otro lado, de ahí vino la salvación y vino todo el éxito. ¿Por qué? Porque la muerte de Vashti fue justamente ese día y fue la causa de la salvación, fue el comienzo de la causa de la salvación. Por eso viene Esther y tomó su lugar. Y Beaj Besara y Valen. Y también cuando estaba, aparentemente, se veía que venía el sufrimiento, por eso que está escrito que Israel Ochlim Beshotim u Mathilim Bedibre Torah. Ellos comían y bebían, pero comenzaron con las palabras de Torah. Por eso, por un lado, había un acusador de que qué hacían ellos en Shabbat, en la comida de Akashverosh, ahí, qué hacían, pero por otro lado hay un defensor sobre Israel, porque ellos comenzaron con el estudio de Torah y de ahí floreció la salvación y la muerte de Vashti también ese mismo día. Y de ahí nosotros estudiamos la grandeza, la fuerza del estudio de la Torah para protegernos de de todos los sufrimientos que pueden existir.